pasar a grabar a otro grandísimo jugador, a otro campeón sin corona. En este caso estamos hablando de Rubinstein. Este fue un jugador que jugó más o menos durante los tiempos de Lasker hasta Capablanca. Creo que incluso llegó a estar en tiempos de Aliojin, pero más o menos su periodo de máxima actividad ajedrecística tuvo lugar durante ese momento. Bueno, si Rubinstein fue un grandísimo jugador, entonces ¿por qué no fue campeón del mundo? ¿Por qué se le considera un campeón sin corona? Pues básicamente el tema de los torneos de candidatos no se empieza a celebrar hasta la muerte de Aliojin. En ese momento, antes de eso, se consideraba que el título era como una especie de ostentación personal, o sea, una especie de título personal que tú ostentabas. Sin embargo, a la muerte de Aliojin, pues la FIDE empezó a organizar este tipo de torneos de candidatos y, y vemos eso, ¿no? Vemos cómo aparece, digamos, la profesionalidad en el deporte, cómo aparece otro concepto de lo que era lo que era el título mundial, porque antes de eso, el título mundial se conseguía o sea, un jugador para poder retar al campeonato del mundo, aparte de tener un grandísimo nivel, tenía que reunir patrocinadores, tenía que conseguir una suma de dinero, porque al fin y al cabo son los primeros jugadores profesionales de la historia. Lasker, Capablanca, Steinitz, todos ellos son son de los primeros, ¿no? Entonces, si no si no conseguían tener dinero para poder desarrollar estos campeonatos, pues no había forma de sostener todo esto. Rubinstein tenía un origen humilde y por tanto no pudo permitirse retar a Lasker, quien era el que ostentaba ese título en ese momento. Y a pesar de que tuvo muy buenos resultados contra todos los grandes jugadores de su tiempo, pues digamos que se produjo esta pequeña injusticia histórica. Sin embargo, él dejó como legado partidas muy buenas y sinceramente yo vi esta partida hace poco con Leicester y me impresionó muchísimo porque es la primera vez que veía una partida que me parecía estética, sin damas en el tablero. Y vamos a ver cómo en esta partida Rubinstein, si las damas consigue conseguir una ventaja apabullante desde las primeras jugadas. La partida fue un gambito de dama, nada reseñable hasta este momento, ¿no? Que las negras deciden entregar el centro a cambio de tener un contraataque, lo que consideran un contraataque rápido sobre el rey blanco. Y después del alfil de 2 se juega dama a 5, que es una imprecisión, o un error, mejor dicho. Porque después de esto viene torre B1, atacando el alfil. Ten en cuenta que el alfil está clavado, con lo cual no puedes retirar el alfil. Y si produces estos cambios, es verdad que le quitas el enroque al rey, pero aquí hay un concepto importante, que es que una vez que no hay damas en el tablero, la posición se parece más a un final. Y entonces vamos a ver que un rey en el centro puede incluso estar mejor que enrocado. Paralelamente, Schlesser enroca, pero se produce este alfil B5. Y alfil B5 vemos que molesta muchísimo, porque domina prácticamente todas las piezas negras. Si por ejemplo se intentase la jugada caballo C6, alfil por, y se queda un peón en C6, malísimo, que va a ser atacado muy rápido y vamos, eso es prácticamente como entregar el peón. Si alfil D7 por su parte, alfil por, caballo por, y la torre captura en B7. Por supuesto, si caballo A6, más de lo mismo, alfil por y los peones doblados. Entonces muy bonita esta jugada que prácticamente con un solo alfil se domina todo el flanco de dama. Por lo tanto, en vista de esto, las negras van a tener que intentar jugar el plan de A6 y B5 para poder bloquear esa columna de torre. Sin embargo, esto es muy lento. Después de alfil de 3 y torre de 8, las blancas activan todas sus piezas, B5 y torre C7, y le ha dado tiempo a las blancas de penetrar en séptima con su torre, lo que, digamos, las negras solucionaban este problema. Se juega caballo D7, rey E3. Vemos esto, que también es bonito, como el rey en el centro está súper bien defendiendo, porque en un futuro el peón de D4 puede estar sometido a ataque. Y vemos que en este momento el rey lo está defendiendo y no va a ser necesario que ninguna otra pieza esté defendiendo ese punto. Sigue caballo F6, se produce caballo E5, que no es una jugada inocente, sino que además de amenazar temas sobre C6, E7 y molestar, o sea, estamos atacando en F7, ¿no? Con dos piezas. Con lo cual, no queda otra que bloquear con alfil de 7. Y entonces se produce este ataque de flanco. Los peones del flanco de rey empiezan a avanzar para intentar desactivar más todavía las piezas negras. H6 evitando G5, pero en ese caso F4 y después de alfil E8 dando de nuevo salida a la torre por la columna, que realmente es prácticamente la única pieza que está haciendo algo de las negras en este momento. Se produce G5 y el caballo queda recluido en H7 después de esta H4. Vale, ahora planes para las negras. Muy complicado todo, pero en algún momento
Tal y como se ve en la partida, intentaron hacer F6, aprovechando que estos peones quizá estaban sobreadelantados. Pero vamos a ver que Rubinstein tenía otra idea. En primer lugar, las negras intentaron cambiar una torre. Simplemente se dobló Rubinstein, cambió una de las torres y vemos que ya no se puede cambiar en la que queda. Esta torre va a estar aquí de por vida. Se jugó torre de 8 y en este momento, para un momento, porque si esto fuera una fotografía veríamos lo tristes que están las piezas negras, todas encerradas en el flanco de rey, prácticamente ninguna con actividad. Entonces, aprovechando que todas las piezas están en el flanco de rey, defendiendo al rey quizá, o simplemente han sido expulsadas ahí, torre a 7 y la torre se viene al otro flanco a atacar un peón que prácticamente no puede ser defendido. Es verdad que se puede hacer D6, pero estás dejando la octava débil, ¿no? Ahí quizá tengas problemas por otro lado. Se jugó F6, intentando buscar algo de contrajuego, ya que, como habíamos dicho anteriormente, quizá el peón de G5 estaba sobreadelantado. Normalmente un peón en quinta puede ser un objetivo de ataque, como la defensa Liogin, como la defensa Nisovich, como muchas defensas, ¿no? G por F6, G por F6 y caballo G4. De todas las jugadas posibles, esta es la mejor, porque amenaza colarse en H6 y es verdad que no hay retemate todavía, pero vemos que se amenazan dobles en F7 todo el tiempo. Aparte de que estamos presionando el peón de F6. Se sigue con alfil H5 intentando cambiar ese caballo, pero caballo H6. Y después de esto viene otra jugada muy bonita, que es esta alfil E2. Alfil E2 propone el cambio de alfiles precisamente aprovechando la idea que habíamos comentado anteriormente. Si alfil por E2, caballo F7 y me llevo la torre, ¿no? Y gano calidad. Y vamos, aquí estos peones están cayendo sin la calidad muy rápido. Por lo tanto, no se puede aceptar ese alfil, pero entonces ya me llevo el peón. Y después de capturar el primer peón, vamos a ver cómo las piezas blancas tienen que retroceder un momento, porque digamos, han abandonado sus mejores posiciones a cambio de capitalizar la ventaja, pero esto es solo temporal, tarde o temprano van a volver al ataque. Rey G7, el caballo se retira a G4, F5, sí, y torre a 7. Y vemos que el rey se vuelve a tener que incrustar en H8 y el caballo puede volver a E5. Si yo F por E4, una jugada que, bueno, quizá pretendía que a rey por caballo F6 y buscar un poquito de actividad por ahí, pero es que las blancas tienen otros planes, alfil por B5. Y vemos que si alfil por, mismo tema de antes, caballo F7. Esto de hecho se parece mucho al patrón que hemos visto, no sé si es el 7 o el 8, que es eliminación del defensor. Eliminar el defensor. Como la mejor forma de acceder a una casilla es o cambiar o eliminar el defensor de esa casilla. Por lo tanto, no se puede capturar el alfil por lo mismo. Doble en F7 y cae la torre, ¿no? Que sería una calidad de ventaja. Por lo tanto, se quedé con caballo F6, pero es que entonces cambio yo los alfiles. Ya las blancas están más que listas para capitalizar su ventaja, porque ahora han conseguido un fuerte peón de torre que va a empezar a avanzar y ganar la partida. Sin embargo, son tantas las ventajas que han acumulado las blancas que no es ni necesario. Se jugó rey F4, renunciando completamente a capturar ese peón de 4 ya que la partida está muy dominada. Rey G8, rey G5, torre F8 y rey G6. Y con esta incorporación del rey al ataque en el final, vemos que ya la partida se decide. ¿Qué se está amenazando ahora? Se está amenazando la jugada torre G7 y después de rey H8, caballo F7, que si no hay entrega de calidad sería mate. Y las blancas quedarían con ventaja más que decisiva. Por tanto, espero que les haya gustado. La partida la verdad es que me gusta mucho porque es una partida sin damas en la que se juega de forma muy, muy espectacular. Y nos vemos en un futuro con el siguiente campeón mundial, la costumbre, con el siguiente campeón sin corona, que en este momento tengo que decidir cuál será, pero me estoy inclinando sobre todo por Tarrasch, porque tengo una partida muy buena suya. Así que un saludo.